Soy Fernando Sarrais, psiquiatra y psicólogo, profesor de psicopatología y psicología de la personalidad en la Universidad de Navarra, en la Facultad de Psicología. Entonces me han pedido que dé 2 sesiones sobre la psicología positiva. La psicología positiva es una rama de la psicología muy reciente, se fue fundada en 1998, 2 años antes del comienzo del siglo XXI. Enero del 2000, los psicólogos americanos publican su revista American Psychology y es un número monográfico sobre la psicología positiva y los resultados de un estudio muy amplio que hicieron para publicarlo en el comienzo del siglo XXI sobre variables más importantes para ser feliz. Entonces llegan a una conclusión unánime y es que la variable más importante para ser feliz es la manera de ser, la personalidad, que es lo que ahora mismo están intentando de potenciar cualidades positivas de la manera de ser y que actualmente en la educación, por lo menos en España, hay un déficit, ¿no? Un déficit de la formación del carácter o de la personalidad, aunque haya muchas personas que están intentando suplir este déficit. Entonces, es evidente que la manera de ser negativa hace sufrir mucho e impide ser feliz. Es decir, unas personas que sean envidiosas, celosas, hipocondriacas, pesimistas, acomplejadas, avariciosas, susceptibles, obsesivas, cobardes, inseguras, estresadas, violentas, perfeccionistas, desconfiadas, narcisistas, cualquier calificativo negativo de la manera de ser, que no es solo una manera de estar en este momento, sino un estado habitual, dificulta mucho ser feliz. Y por eso los psicólogos americanos, bajo la presidencia de Martin Seligman, que es el fundador de la psicología positiva, que en ese momento era presidente de la Asociación de Psicólogos Americanos, quieren ver qué cualidades positivas tiene el ser humano para desarrollarlas, educarlas y preservarlas de que no se deterioren, para hacer que esas personas, que sobre todo los ciudadanos del siglo XXI, de todo el mundo, tengan una guía, como una especie de planning para ser felices. Han difundido por todo el mundo y ha sido muy aceptado una serie de cualidades psicológicas positivas que voy un poco a enumerar, pero de las cuales solo voy a decir con detenimiento algunas cosas, las primeras. La empatía, la asertividad, la resiliencia, la inteligencia emocional, la creatividad, la afectividad, la felicidad, el altruismo, el optimismo, el sentido o propósito en la vida, el agradecimiento, el flujo o concentración en la que se está haciendo, las fortalezas personales, son algunas cualidades y no se quedan aquí, van descubriendo nuevas cualidades para saber en qué consisten, cómo se desarrollan y cómo se mantienen. Las cualidades positivas lo que hacen es que, como el signo indica, positivo, que une a las personas, atrae, hace que las personas se sientan atraídas, son valiosas y favorecen que las personas sean queridas y se puedan querer a sí mismos. Una persona que es positiva, una persona que es valiosa, es bien acogida, es valorada, es estimada y es querida. Y el amor, ser querido, es una cualidad muy importante para ser feliz. Sin ser queridos no se puede ser feliz, como veremos un poco cuando veamos el tema de la felicidad, que será todo muy breve porque no hay mucho tiempo. La empatía. La empatía es ese ponerse en lugar del otro, meterse dentro, sintonizar con el estado afectivo. Aunque algunos autores dicen que hay una empatía cognitiva, que es entender las cosas que uno piensa y por qué las piensa, sobre todo, desde mi punto de vista, la empatía es una empatía afectiva. Sintonizar con el estado de ánimo de las personas. Es verdad que también uno puede entender a las personas como piensan, pero hay que tener en cuenta que hay una relación muy intensa
entre afectividad, pensamiento y conducta. Y muchas veces lo que se piensa influye en la afectividad y la afectividad influye en lo que se piensa, como veremos un poquito más adelante. Por eso, entender a una persona, sobre todo, es entender cómo se siente afectivamente. Emociones, sentimientos y estados de ánimo de las personas. La causa es un interés por los demás y un interés por uno mismo, pero en profundidad. Es decir, si uno no tiene interés por los demás, no se interesa por cómo se siente, qué le pasa. Hace falta tener un interés para querer saber cómo está uno por dentro, cómo está el otro por dentro. El interés tiene que ver con el cariño. Uno se interesa por lo que quiere. Por lo tanto, el cariño, el amor por los demás hace que uno quiera o se interese cómo están por dentro. Y entonces uno se plantee la situación afectiva de los demás. Pero eso también hay que hacerlo con uno mismo, porque nadie puede desarrollar la empatía con los demás si uno no sabe empatizar con uno mismo. Si uno no sabe conocer qué siente, por qué lo siente y cómo le influye eso que siente en su modo de pensar y en su modo de comportarse. Por lo tanto, va en paralelo conocerse y conocer a los demás, pero sobre todo del mundo afectivo. Entonces, entender la afectividad supone saber qué es lo que siento, saber por qué lo siento y saber cómo me influye. Entonces, cuando uno conoce el mundo afectivo personal, puede conocer el mundo afectivo de los demás. Vivimos en una sociedad hoy en día que se queda con frecuencia en la superficie. En la superficie del número, es decir, todo el mundo quiere tener un cuerpo 10, depilación láser, maquillaje, estilismo, fascio, musculación, cirugía plástica, y porque eso tiene que ver con la belleza es valorada, es estimada y es querida, entonces uno recibe cariño por la belleza. Pero mucha gente no pasa al mundo interior, a ver cómo es una persona por dentro, ni siquiera de uno mismo, y por lo tanto viven con un desconocido dentro que es un mundo afectivo, que como no lo conocen, tampoco lo controlan. Y al final ese mundo afectivo es controlado por el mundo exterior, porque es donde están los estímulos y me provocan a mí reacciones o afectos. ¿Cómo se educa la empatía? ¿Cómo se desarrolla la empatía? Porque es una cualidad que hay que desarrollarla. Todos tenemos esa capacidad, por ser humano, de conocer y de entender las cosas, también la afectividad, pero hay que practicarla. Entonces, para ello, diría 3 consejos para pasar al siguiente apartado. Primero, hablar de la afectividad. Hay que hablar de las emociones y sentimientos. ¿Por qué? Porque la única manera de conocer a alguien es que nos hable y que nos diga. No solo hablar nosotros, sino que escucharle, porque nos dan información. Pues, por lo tanto, para yo conocer mi afectividad y poder así conocer la de los otros, tengo que hablar de la afectividad mía. Estoy enfadado porque ha perdido mi equipo de fútbol y entonces tenía unas expectativas de ganar, ha perdido, sufro psicológicamente, no es un sufrimiento físico, aunque hay una unidad psicosomática y se puede tener problemas psicológicos cuando uno sufre psicológicamente, físicos cuando se sufre psicológicamente, pero sobre todo es un sufrimiento psíquico. Es decir, sufrimiento, cuando uno sufre se frustra y se enfada, y cuando se enfada uno es violento. Por lo tanto, hay unas causas y hay unas consecuencias que es la violencia. Violencia, primero mental, de la cabeza, pensar mal, criticar, etc. Luego una violencia verbal y luego una violencia física. Entonces, yo puedo controlar esa afectividad controlando las causas, es decir, proponiéndome que esas causas no me afecten negativamente, o controlando las consecuencias. Si en vez de ser violento soy amable o soy delicado, pues aunque esté enfadado, desaparece el enfado. Entonces, hablar de la afectividad, para escucharse a uno mismo. Sobre todo de la afectividad positiva, porque la afectividad negativa es más fácil hablar de ella. Estoy enfadado, estoy triste, pero de la afectividad positiva, que como no hace sufrir, se habla menos. Pero es muy importante porque si yo conozco cómo funciona la afectividad positiva, procuraré que mi afectividad positiva se mantenga. Si no sé qué es lo que me produce, si no sé detectarla, pues probablemente no sepa cuidar mi afectividad positiva. Después, dar feedback a los demás, sobre todo a los niños. Dar feedback a los niños y a los jóvenes de la situación afectiva nuestra. ¿Por qué? Porque si
una madre, un padre, un profesor le dice a un alumno que se está portando mal o que no ha cumplido, que se siente triste o que siente pena por él, o que al revés le da mucha alegría porque ha cumplido, porque es puntual, ha sido puntual, o porque ha sido ordenado, siento una gran alegría porque he visto que has luchado. Los jóvenes se dan cuenta de que los demás tienen afectos, sienten cosas cuando ellos se comportan de una determinada manera. Por lo tanto, empiezan a tener en cuenta que su conducta puede hacerles sentirse bien a ellos, porque ellos quieren sentirse bien y por eso hacen ciertas cosas, pero también puede hacer sentir bien a los demás. Y por lo tanto pueden escoger esas conductas de doble efecto positivo, que yo me sienta bien y que el otro se sienta bien, en vez de que yo me sienta bien y que el otro se sienta mal, que va a provocar sufrimiento y malestar a los demás, que va a generar rechazo en ellos sobre uno mismo. Y por lo tanto, al final van a sufrir que no son queridos, porque se comportan de una manera que hacen sufrir a los demás, en vez de escoger una conducta que me haga sentir bien a mí y que haga sentir bien a los demás, de doble efecto positivo. Pero si nadie me dice cómo se siente cuando yo me comporto, pensarán o llegarán a pensar que no sienten nada, que la gente no tiene sentimientos, porque no les dan ese feedback afectivo. Y por lo tanto no tendrán en cuenta nunca la situación afectiva de los demás, no tendrán esa empatía, no se pondrán en lugar de los demás para hacer sentir bien a los demás. O se interesarán de cómo se siente el otro a los demás, porque no han tenido la educación de la sensibilidad de cómo se sienten los demás. Y luego, en tercer lugar, preguntar con frecuencia a los jóvenes y a los demás, ¿cómo te sientes? ¿Y por qué te sientes así? ¿Y qué vas a hacer para seguir sintiéndote así, si es positivo, o para dejar de sentirte mal, si es negativo? Preguntar, porque muchas veces las personas hablan unos con otros con cosas muy superficiales, del deporte, del tiempo, de las notas, pero no de cómo se sienten por dentro. Cuando lo más interesante, de hecho es lo que hacen las madres cuando llega su hijo a casa no le preguntan si ha metido muchos goles en el partido de fútbol o qué asignaturas le han explicado, sino qué tal estás, cómo te sientes, cómo te has sentido. El sentimiento, el mundo afectivo, que es nuclear, que es más importante que describir lo que han hecho por fuera. La segunda cualidad de la psicología positiva que quiero comentar es la resiliencia. La resiliencia, se habla mucho de resiliencia. Resiliencia es la capacidad de recuperar el estado normal, positivo, sano, equilibrado, después de sufrir un impacto emocional negativo, que es lo que más impacta, lo negativo. Pero a veces, como ejemplo para mis pacientes, digo, pero a veces para poder recuperarse bien de lo negativo hay que controlar también lo positivo. Y les digo que cuando una persona se alegra demasiado y se regocija demasiado en los éxitos, en las buenas noticias, que se prepare, porque cuando sean negativas va a sufrir mucho lo negativo y se va a regocijar mucho en lo negativo y por tanto va a sufrir más. Y como lo negativo, los fracasos, los errores son más frecuentes que los éxitos y que los aciertos, porque para hacer las cosas bien, para triunfar, primero hay que cometer errores, o para acertar, primero hay que equivocarse muchas veces, pues van a sufrir mucho. Por lo tanto, es bueno controlar la reacción emocional a las cosas negativas, pero sobre todo también a las cosas positivas, porque en el fondo uno está controlando su afectividad ante los impactos de las cosas externas. Entonces, la resiliencia supone fortaleza, la voluntad es la que tiene que controlar, y por lo tanto es un sinónimo de resiliencia, es fortaleza de la voluntad, supone control por parte de la voluntad de la afectividad, para evitar, apagar, suavizar los afectos negativos. Afectos son movimientos de la afectividad que son emociones y sentimientos. Generalmente las emociones básicas más que hay que controlar son el miedo, la ira y la tristeza, que son las tres emociones que, al no ser controladas ahora, porque no hay una educación de este control de la afectividad, están aumentando mucho y están provocando un aumento de la patología psiquiátrica. El miedo está provocando la patología de las crisis de angustia, las fobias. La ira está provocando toda la violencia de género, violencia, bullying, mobbing, violencia, y la tristeza está provocando un aumento de las depresiones.
porque la tristeza cuando aumenta pasa a ser patológica, la tristeza patológica provoca una depresión. Por lo tanto, evitar, apagar y suavizar los afectos negativos, y la manera de controlar la afectividad es indirecta. Es decir, no se puede, cuando uno se enfada, se ha enfadado, ya se ha enfadado. Puedo intentar desenfadarme, que dure poco, pero ya me he enfadado, o ya tengo miedo a una cosa, siento miedo por un perro, el miedo ya está. Es decir, son reacciones muy rápidas de la afectividad ante los estímulos externos. La manera de controlarlo es controlar el pensamiento. El pensamiento. Es decir, cuando una persona está enfadada y empieza a pensar en el enfado, esta persona lo que me ha hecho y por qué me lo ha hecho, no sé qué, sigue echando leña al fuego y por lo tanto dentro de un poco no estará enfadado, tendrá cólera. No tendrá ira, tendrá cólera. Y si una persona tiene miedo, por ejemplo los hipocondríacos o las enfermedades, y sigue pensando en enfermedades, dentro de un tiempo no tendrá miedo, tendrá pánico, porque está echando leña al fuego. Y si una persona está triste y empieza a pensar cosas tristes, se pone más triste y entonces acaba en una depresión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que evitar que el pensamiento, y eso lo evita la voluntad, que controla el pensamiento, evitar pensar lo que la afectividad quiere, lo que la afectividad negativa quiere. Y también, en cierta medida, lo que la afectividad positiva quiere. Porque si uno no controla lo que la afectividad positiva y empieza uno a creerse Superman y que se va a comer el mundo porque le ha salido una cosa bien, y no está controlando la afectividad, el pensamiento que provoca la afectividad positiva, en el fondo no está controlando el pensamiento, movido por la afectividad. Por lo tanto, no está entrenándose en controlar el pensamiento cuando hay emociones y sentimientos intensos. Y por lo tanto no va a controlar cuando sean negativos. Y por lo tanto, las emociones negativas crecerán porque uno está pensando en lo que la afectividad quiere y la está engordando la afectividad negativa. Entonces, controlar el pensamiento cuando uno tiene emociones negativas y también positivas. Y en el pensamiento y en general la mente, porque hay que controlar también la memoria, no recordar cosas negativas cuando uno está negativo, porque no imaginarse cosas negativas, no percibir cosas negativas cuando uno está en negativo, con miedo, con ira, con tristeza, que son las emociones básicas. ¿Cómo se consigue también mejorar la resiliencia? Yendo a la causa de las emociones negativas, porque resiliencia es la capacidad de recuperarse el estado normal cuando uno recibe un impacto emocional negativo y sufre emociones negativas. Y las emociones negativas tienen mucho que ver con el sufrimiento. Antes de sufrir miedo, cuando se está sufriendo ira y cuando se ha acabado el sufrimiento, tristeza. Por lo tanto, una manera de aprender a desarrollar la resiliencia y por tanto la fortaleza, voluntad que controla la afectividad, es aprender a sufrir con buen humor. Aprender a sufrir con buen humor. Porque si uno sabe sufrir con buen humor, con paz y alegría, no surgirán las emociones negativas y por lo tanto estamos controlando la causa de las emociones negativas. ¿Y cómo se aprende a sufrir con buen humor? Yo suelo dar una receta que a algunas personas le funciona, que es no quejas, no lamentos, no enfados, no tristezas, por dentro, porque hay que cambiar de dentro, cuando se sufre. Sobre todo cuando se sufren cosas pequeñas, que son más fáciles de controlarlo y de llevarlo bien. Las grandes, si uno no lleva los pequeños sufrimientos bien en positivo, no quejas, no lamentos, no enfados, no lo va a hacer con los grandes. Por lo tanto, empezar por lo pequeño. El miedo a sufrir, que todo ser humano nace con él, porque el miedo defiende al ser humano de los peligros contra la supervivencia, contra el bienestar psicológico, pero que es la razón la que tiene que decidir si un miedo hay que mantenerlo porque nos defiende física o psicológicamente del mal, o hay que quitarlo. Y si hay que quitarlo, la razón dice que quitarlo, hay que aceptar ese sufrimiento, enfrentarse al sufrimiento, porque la única manera de quitar los sufrimientos es hacer lo que hace sufrir, siempre que la razón nos diga que hay que quitarlo. Porque si huimos, que es lo que está pasando en esta sociedad, donde no hay que sufrir, el sufrimiento es malo, es verdad que es malo en cierta manera, porque hace sufrir, pero el sufrimiento acompaña siempre a algo que se ama y se quiere conseguir. El amor es una moneda que tiene cara y cruz. Cuando se ama una cosa, se sufre. Y a veces
a gente que no quiere sufrir por el matrimonio, mantener un matrimonio, no se quiere comprometerse, o que no quiere tener hijos, o que no... al final acaba sufriendo por un equipo de fútbol, porque no se puede vivir sin amor. Entonces, cuando se ama, o por el móvil, que no encuentro el móvil, siempre que se ama, se sufre. Y de alguna manera la medida de lo que se ama, de cuánto se ama, es por la cantidad de sufrimiento que se tiene cuando la persona o la cosa que amamos no la tenemos, o se va, o la perdemos, o está sufriendo. Entonces el gran enemigo es el miedo a sufrir, que hay que ir quitándolo, porque si no las personas se hacen cobardes, porque huyen y se hacen cobardes, y si no se enfrentan, porque son cobardes, a los sufrimientos, no quitarán ningún miedo, y por lo tanto serán miedosos o miedicas, porque cada vez que tengan miedo van a huir, van a seguir con el miedo. Y también serán mentirosos. Y una de las cosas que hace el miedo es mentir, nos impulsa a mentir, porque mentimos para no sufrir una consecuencia negativa, para no sufrir. Por lo tanto, una persona que no tiene fortaleza, que no tiene capacidad de recuperarse de las emociones negativas, se deja llevar de las emociones, en este caso del sufrimiento, miedo al sufrimiento, y se hace cobarde, miedica y mentiroso. Y por lo tanto es una personalidad negativa que no será querida, y al no ser querida no podrá ser feliz. Bueno, acabamos aquí la primera sesión y dejamos para la siguiente sesión las cualidades positivas que nos faltan.